Gracias por estar comprometidos, gracias por estar en Cartagena. Iniciamos entonces este segundo bloque de nuestro simposio de actualización en pediatría. Invito al doctor Ricardo Muñoz a que venga con nosotros. Él va a hablar sobre falla cardíaca. El doctor Ricardo Muñoz es jefe de la División de Medicina de Cuidados Cardíacos, director ejecutivo de Telemedicina, codirector del Instituto Nacional del Corazón para Niños, del Children's National Medical Center. El doctor Muñoz está certificado en pediatría y en cuidado intensivo, es el jefe de la División de Medicina de Cuidado Intensivo y se desempeña en el servicio de pediatría de cuidado intensivo del Children's National Center. Doctor Muñoz, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, buenos días a todos y primero felicitarnos por Colombia, que vamos muy bien, ¿no? Yo les tengo que confesar que cuando me estaba viendo el partido estaba más nervioso que cuando estaba tomando los exámenes de pediatría en los Estados Unidos. Yo lo apagaba, lo prendía, pero muy bien. Ojalá lleguemos a campeones, creo que sí. Bueno, más que todo, yo soy colombiano también, soy barranquillero y salí a los Estados Unidos en el año 1989, o sea que llevamos por encima de 30 años allá. Pero cada vez que regreso aquí a Colombia es como regresar a casa, el corazón se me inflama. Pero hablando sobre inflamación de corazón, entonces les voy a compartir un tema en el cual me he dedicado hace muchos años y es el tema de falla cardíaca de niños. Primero, vamos a ver, para pasarlas, ok. En general, la falla cardíaca es un tema, obviamente para mí lo veo todos los días, pero para el pediatra general es un tema relativamente común. Y le explico por qué más común en el 2024 que hace muchos años atrás. Y como lo ven ustedes, y es que el niño que antes se moría, ya no se muere. Es decir, tenemos obviamente una mortalidad infantil. Estoy hablando de una experiencia en los Estados Unidos, quizá en otros países también todavía haya una mortalidad importante, pero muere menos, para ser más claro, pero permanece con enfermedades crónicas. Entonces, cada vez nuestros hospitales se llenan más de niños crónicos, de niños que sobrevivieron a la etapa aguda y por lo tanto, no solo los cardiólogos como nosotros o intensivistas cardiovasculares también, pero el pediatra debe estar familiarizado con el manejo de la falla cardíaca. No tengo ningún conflicto de interés por ahora y vamos a comenzar a hablarle un poquito de la fisiología cardíaca, cómo llegamos a un niño a la falla cardíaca. Hay que entender ciertos conceptos que son muy importantes y es, número uno, cuál es la ecuación de Franz Starling, no ecuación, sino la curva de Franz Starling, y en la cual aquí vemos sobre el eje de las X, vemos lo que es el gasto cardíaco y vemos aquí la presión de la aurícula derecha. Nuestra presión normalmente es 1, 2, 3 o menos 1, depende si estamos deshidratados o no. Y vemos que esto es una contractilidad normal, lo que es la línea verde. Y aumento de la contractilidad y vemos obviamente aquí por debajo de esta curva, perdón, la línea verde bajo de contractilidad, la línea anaranjada, la contractilidad normal y por encima el aumento de contractilidad. Una cosa interesante es que nosotros no sabemos, y esto yo antagonizo un poco con los intensivistas generales cuando llega un niño séptico, y es que comienzan a darle líquido, 40 por kilo y líquido, pero no sabemos estos niños que no tienen enfermedad cardíaca, pero que pueden estar
en la curva de Franz Starling en una disminución de la contractilidad y el exceso de líquido los va a perjudicar. Entonces hablemos primero del sistema de bomba, para en términos muy didácticos, cómo llegamos a una falla cardíaca. Entonces primero tenemos lo que es la precarga, y perdonen las diapositivas en inglés, que es lo que regresa al corazón del torrente sanguíneo a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior principalmente. Esa es la precarga, con eso el corazón se llena. Luego tenemos la poscarga, que es la resistencia que tiene el corazón para bombear. Entonces es lo que llamamos poscarga, y finalmente lo que tenemos es la contractilidad, que es lo que vemos es la fuerza de contracción de ese miocardio. Ahora hablemos de precarga, lo que decía, la cantidad de líquidos que administramos en este niño. En general, y le estoy hablando ni siquiera de falla cardíaca, es muy fácil dar líquidos, pero muy difícil sacarlo. Lleva días para sacar la cantidad de líquido que nosotros administramos. No estoy diciendo que no haya que dar líquido en niños, por ejemplo, sépticos, sino den lo suficiente. Entonces, ven ustedes aquí en el eje de las X, vemos acá la presión de ventrículo derecho, y acá vemos cada vez que damos líquido, cómo vemos que vamos aumentando el stroke volume, o sea, el volumen de contracción. Pero ven que ustedes entre la línea C y la línea D ya se aumenta poco la contracción. Y vemos, si utilizamos, aquí vemos en el lado izquierdo el stroke volume y la presión de aurícula derecha, vemos que al administrar líquidos subsecuentemente ya entre la línea C y D que corresponde aquí, ya llegamos a un edema pulmonar. Y no queremos tener edema pulmonar en un niño cardíaco, porque en ese momento tenemos una poscarga que va a estar elevada en el lado izquierdo y hay otra poscarga que va a estar elevada en el ventrículo derecho por el edema pulmonar. Ya vemos aquí también el efecto de la contractilidad, en la cual no quiero detenerme mucho, pero vemos en la cual al administrar un inotrópico, ya sea dopamina, el que queremos administrar, entonces vemos cómo aumentamos la contractilidad, y esto generalmente mantiene una presión en la aurícula izquierda estable. O sea, no llegamos tanto a un efecto de edema pulmonar porque la presión del lado izquierdo permanece relativamente estable. Luego tenemos lo que es el manejo de la poscarga. Perdón, no pasa. Bueno, la poscarga es lo que el corazón, es la impedancia que el corazón tiene o la resistencia que tiene para eyectar. Esto es muy importante porque hoy en día el manejo de la falla cardíaca incluye tanto aumentar la contractilidad como disminuir la precarga, o sea, el exceso de volumen, y también bajar la poscarga para facilitarle a ese corazón que está fallando una eyección efectiva. Hay varios tipos de falla cardíaca para ustedes en general. Hay una falla cardíaca en la cual hay una eyección, una contractilidad disminuida, y hay otra falla cardíaca con una contracción preservada. Y ese es lo que llamamos nosotros falla diastólica. Y es que ustedes ven esos niños que toman una radiografía y el corazón es pequeño y tiene las presiones de llenada altísimas, pero que es un corazón rígido. Eso se llama falla cardíaca diastólica. Y la otra falla cardíaca en la cual tenemos con disminución de contractilidad, que es la que vemos más frecuentemente. En general, las causas de falla cardíaca, antes de entrar en este tema, tenemos falla cardíaca adquirida, se adquieren niños en miocarditis, infecciones virales, enfermedades reumáticas. Eso es un tipo de falla cardíaca adquirida. Existe una falla cardíaca congénita, en la cual son los niños cardíacos congénitos y en las cuales tenemos las univentriculares y las biventriculares. Hoy en día los niños sobreviven con una mortalidad de 100 niños, se nos están muriendo 3 operados de corazón en nuestra estadística. El año pasado
tuvimos más de 300, casi 500 cirugías y la mortalidad quirúrgica por primera vez fue 0. Entonces estos niños también quedan con alguna falla cardíaca. Y de estas fallas cardíacas congénitas existen, como les decía, un niño con ventrículos únicos y con 2 ventrículos. Normalmente nosotros, nuestro organismo en corazones biventriculares, tenemos un aumento, como ven ustedes acá, un aporte de oxígeno excesivo. O sea que nuestro organismo es millonario en aporte de oxígeno. Ven ustedes acá. O sea que puede bajar el aporte de oxígeno significativamente si que entremos en una anaerobiosis, en la cual ya la célula no puede más y entra a una fase dependiente de oxígeno. O sea, esta es la fase independiente en la cual nosotros tenemos millones de aporte de oxígeno. Ahora, en niños enfermos con falla cardíaca y aún más con ventrículos únicos, la normal de una presión de oxígeno es de 35 a 40. Imagínense la efectividad de esa mitocondria para poder generar toda la energía de un niño con una presión de oxígeno entre 35 y 40 comparado con 90 a 100 que nosotros tenemos o 100, depende de la altura en la cual nosotros vivamos. Entonces aquí el niño con ventrículo único vive en esta fase dependiente muy cercanamente. Se cae un PO2 de 35 a 40 a 30 y ya entra en una insuficiencia de aporte de oxígeno. El examen clínico de estos es una cosa muy importante y a veces nosotros los cardiólogos que trabajamos sobre todo en intensivo nos volvemos poco clínicos y enseguida vamos a buscar el ecocardiograma y vemos cómo está la cosa. Pero quizá de los signos más importantes de falla cardíaca en un niño es que ellos respiran rápido. Entonces vemos que esos niños respiran rápido porque tienen aumento del agua pulmonar. Esto quizá, para mi experiencia, uno de los signos más importantes es la taquipnea. Obviamente, de los soplos cardíacos, pero más que ellos, el galope. Ni la taquicardia ni la bradicardia son normales. Pero el niño con falla cardíaca, lo más frecuente es que ustedes lo ven respirando rapidito y lo ven ustedes con una frecuencia cardíaca elevada. Por otra parte, el llenado capilar. Eso para mí también es muy importante. Ustedes ven que su llenado capilar es lento. Y su apariencia en general, a veces ustedes ven, sobre todo en el niño mayor, en el recién nacido no se ve tanto, y es que las venas yugulares son prominentes también. La hepatomegalia, que está presente no en todos los niños, sino en fallas cardíacas avanzadas, y el gasto urinario se comienza a caer. Entonces esto, quizá de todos los signos, cuando yo veo que el niño se me cae el gasto urinario, ya me preocupo. Ya estamos llegando a fase terminal de que el corazón no está perfundiendo el riñón. Y finalmente vemos que el edema de extremidades, que no se ve tan frecuente en niños, se ve, pero no es ya tiene que estar el niño en mucha falla cardíaca para que nosotros lo veamos así. La ecocardiografía es hoy en día, y gracias a Dios hemos progresado muchísimo en la interpretación de ecocardiografía. Ya hoy en día estamos migrando a lo que es la resonancia magnética, en la cual ya podemos tener detalladamente, sobre todo en el niño mayor y en los niños menores, está reemplazando, no digo en todo, al cateterismo cardíaco, en la cual ya podemos medir qué flujo va al pulmón, qué cantidad, qué flujo, va a ser una cuantificación mucho más minuciosa. El CT scan, la resonancia magnética y el ecocardiograma hoy en día aparecen como armas fundamentales para el manejo e identificación de la falla cardíaca. La falla cardíaca tenemos dos tipos, uno lo que es la que el niño permanece estable, en la cual vamos a hablar un poquito del manejo del niño que está relativamente estable con la falla cardíaca, y la falla cardíaca descompensada, en la cual ya necesitamos intervenir mucho más a estos niños.
Entonces, este es el armamentario y les digo a ustedes como pediatras, tienen que estar familiarizados con estas drogas porque el niño lo van a ver ustedes en consultorio con este tipo de drogas. Entonces, uno son los ACE inhibitors o los inhibidores de la renina-angiotensina, del círculo de renina y angiotensina, en la cual tenemos el captopril, el enalapril, el lisinopril, y son drogas muy buenas porque bajan la poscarga del miocardio, volviendo al diagrama que les hablaba anteriormente. Y además son drogas que modulan, o sea, hacen un remodelamiento del miocardio. Y esto lo ven ustedes. Problemas que lo van a ver ustedes y que tienen que tener mucho cuidado en la práctica pediátrica es que esto eleva el potasio. Los inhibidores de esta renina-angiotensina elevan el potasio. Entonces tengan mucho cuidado con drogas que puedan aumentar el potasio, como por ejemplo la combinación con el aldactone o la aldosterona, inhibidores de la aldosterona. El losartán, todas estas drogas son maravillosas para el manejo de la falla cardíaca. Los betabloqueadores también se utilizan hoy en día porque lo que mata al niño es una respuesta exagerada a la falla cardíaca. Entonces vemos como la taquicardia, como les mencionaba, no es buena. Entonces, si le hacemos un ecocardiograma, no todos son candidatos para betabloqueadores, pero si vemos que la función cardíaca está bien, no está tan mal, entonces son niños que vamos a hacer que la frecuencia cardíaca baje y se module un poco, y es como coger un carro que está dañado y lo aceleran, se quema el motor. Entonces, ¿qué pasa? Que con el beta bloqueador hacemos que modulen y baje la frecuencia cardíaca de este niño, haciendo más eficiente la biohabilidad del miocito. Vemos esto, y los diuréticos, que sigue siendo un arma importante. Un comentario acerca de los diuréticos: es bueno restringir a veces los líquidos, sobre todo en etapa aguda, pero tampoco restringir los líquidos para que el niño se desnutra, porque eso lo llamamos muchas veces en los pediatras y los cardiólogos anteriormente, eran baje todos los líquidos y el niño se desnutría. Entonces, una falla cardíaca con malnutrición lleva a muy mal pronóstico. Ya llegamos a la falla cardíaca descompensada, que es el niño que llega al hospital descompensado con falla cardíaca, y ahí tenemos todo el armamentario de las drogas que ustedes ven, las catecolaminas, dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina. De estas drogas, las que yo más uso son la epinefrina a bajas dosis. Eso que ven ustedes, a veces estos niños con altísimas dosis de dopamina, eso no está correcto, porque queman el miocito. Generalmente den lo suficiente para mantener una buena perfusión y una buena contractilidad miocárdica. No abusen de este tipo de inotrópicos, porque estos niños tienen que vivir con este corazón dañado por toda una vida antes de que lleguen a un trasplante. La milrinona, que es una droga que yo le llamo vitamina M, porque es excelente, porque aumenta la capacitancia del miocardio, disminuye la poscarga y aumenta la contractilidad. Magnífica, a menos que el paciente tenga falla renal, porque se excreta renalmente, pero generalmente es una droga muy, muy buena. Generalmente debe administrarse, obviamente, en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, muchos niños van a casa con milrinona, con monitorización a la casa también. Los agonistas, por ejemplo, del calcio, el levosimandan, son bastante buenos. Infortunadamente en los Estados Unidos no ha entrado el levosimandan. Sé que ustedes lo tienen acá. Yo lo he usado a través de telemedicina con varios centros en Latinoamérica. Me parece una buena droga para rescate del corazón que ya está llegando a un trasplante. La digoxina sigue siendo una droga muy buena, no solo para la contractilidad, pero baja la frecuencia cardíaca porque aumenta el tono vagal y permite que ese niño, esa frecuencia cardíaca excesiva, no llegue a esto. Los esteroides sirven como una etapa aguda para recuperar, caso aparte la fiebre reumática, en la cual sabemos que tiene indicación los esteroides, pero sube presión arterial por 48 o 72 horas. Pero tenemos que tener cuidado de no abusar de los esteroides para que el niño no llegue a una dependencia de esteroides. Y ya después tenemos la vasopresina, la tiroxina,
La vasopresina sigue siendo una droga que estamos utilizando cada vez más como vasoconstrictor en niños que tienen vasoplegia. Niños que ya siguen inestables, estamos utilizando, como a veces no hay una sincronización entre ambos ventrículos, les colocamos lo que se llama una terapia de resincronización, en la cual hace que el ventrículo derecho e izquierdo tratamos de sincronizarlos, y eso es una alternativa que tenemos en el tratamiento de estos niños. Entonces, ¿cuál es el inotrópico ideal? No se les olvide esto. Uno, que no aumente el consumo de oxígeno del miocardio tanto. Por eso le digo, yo soy enemigo del abuso de la dosis de los inotrópicos. Aumenta mucho, pero no debe aumentar mucho el consumo de oxígeno del miocardio. Que no sea ritmogénico, que no genere arritmias también. Y que baje tanto la resistencia vascular periférica como la resistencia vascular pulmonar, y que sean específicos para la enfermedad cardíaca que estamos tratando. Por ejemplo, el beta bloqueador es muy útil para la falla cardíaca diastólica, porque baja la frecuencia y permite mejor el llenado de ese ventrículo. ¿Qué nos ha permitido salvar muchos niños hoy en día con falla cardíaca, que en la cual ya hemos hecho todo? Y es lo que se llama la oxigenación de membrana extracorpórea, y en la cual colocamos una cánula en la aurícula y una cánula en la aorta, y el corazón, la función la hace el ECMO. Hoy en día es un tema de rescate importantemente, es una estrategia para manejar los niños con falla cardíaca mientras averiguamos el problema por el cual el niño ha llegado a una falla cardíaca refractaria. Estos niños tienen muy buen pronóstico, tienen mal pronóstico cuando se colocan en oxigenaciones de membrana extracorpórea por un paro cardíaco. La idea es evitar el paro cardíaco. Si esto se hace electivamente, tiene muy buen pronóstico. Los corazones artificiales hoy en día han cambiado muchísimo la historia en estos niños, y los colocamos, estos corazones artificiales, en niños tan pequeños como 3.5 kilos hasta niños mayores. Y estos niños permanecen con estas bombas, generalmente pueden colocarse en niños con 2 ventrículos o con ventrículos únicos. Y estas que ven ustedes acá son las bombitas que dependen del tamaño del niño, van a tener diferentes volúmenes para inyectar este niño, ven ustedes acá. Y estos niños se quedan en el hospital, algunos pueden ir a casa y permanecen hasta 6 meses. Y tuvimos uno que esperó hasta 1 año por un corazón, hasta que se consiga el trasplante. De estos niños con corazones mecánicos, 100% reciben trasplante exitoso. Hay complicaciones, trombosis, manejo de la anticoagulación, son problemas que todavía tenemos, pero hoy en día estos niños salen muy bien y, como les dije, 100% llegan a un trasplante de corazón. Y esto es algo que hoy en día, que el tema de la inteligencia artificial, nosotros abrimos esto, lo que se llama un centro de comando dentro de la unidad cardíaca en nuestros niños. Como ustedes ven, tenemos doctores para doctores, enfermeras para enfermeras, que la labor de estos doctores, incluyéndome a mí que estamos ahí, eso fue una idea que se me ocurrió como una torre de control de un aeropuerto, que la torre de control ayuda a los pilotos a aterrizar y a despegar, y esto ayuda a los doctores que están. Nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo de 26 camas. Que me equivoco, que estoy en la cama número 1, yo no sé qué está pasando en la cama número 26, pero ellos sí. Sobre todo cuando estamos entregando turno, están los doctores y las enfermeras todos concentrados en la entrega, y mientras tanto se arrestan los niños durante este tiempo. Esta nueva modalidad nos ha bajado la frecuencia de paro cardíaco por un 50%, que es lo peor que le pueda pasar a un niño y a un padre, que un niño tenga un paro cardíaco. Entonces, este concepto, acabamos de publicar este concepto, y enfermeras. No sé si aquí en Colombia tengan un déficit de enfermeras tituladas, y en Estados Unidos y en el mundo entero tenemos una deficiencia de enfermeras graves.
en tal punto que ustedes tienen camas, pero si no hay enfermeras, no se pueden admitir. Entonces, nuestras enfermeras que están en ese centro de comando también ayudan a las enfermeras jóvenes que están cuidando a estos niños cardíacos para educarlas y para prevenir las complicaciones. Es un nuevo concepto, lo hemos iniciado aquí en Colombia, comenzamos con este concepto en Bucaramanga, en la Fundación Cardiovascular de Colombia, y hoy en día estamos sacando la estadística y similarmente se ha bajado también la frecuencia de paro cardíaco casi un 46%. Entonces es un concepto nuevo y es un concepto que realmente ayuda a disminuir la morbimortalidad de estos niños. En conclusión, vemos el inotrópico que esté mejor tolerado y que no aumente el consumo de oxígeno, minimizar las altas dosis de estos niños, usen los inotrópicos selectivos, esa polifarmacia no es buena, siempre permanezcamos simple. El ECMO es ideal siempre y cuando se haga en forma electiva y el monitoreo virtual usando inteligencia artificial. Esto hace que disminuya importantemente las complicaciones de estos niños y tenemos que descartar cuando el cirujano opera que haya efectos residuales. Bueno, yo con esto termino y muchísimas gracias. Gracias, doctor Muñoz. En realidad creo que nos dio a nosotros como pediatras